Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Antes de arrancar, les aclaro que la charla se está grabando y también se está transmitiendo por redes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro del ciclo nuestroamericano organizado por el CGP, el Centro de Estudios de Geocultura y Política Estratégica. Este segundo encuentro, que es parte de un ciclo de 4 encuentros, lleva el nombre de Integración Sudamericana y Defensa, Claves y Desafíos. En esta oportunidad, quienes seguimos en la creencia de que un mundo más justo es posible, que la soberanía política y la independencia económica todavía están en el horizonte, y que debemos seguir luchando para transformar la realidad y lograr la justicia social. También creemos firmemente que la unidad regional de nuestra América, como diría José Martí, es fundamental. En este sentido, cuando hablamos de la importancia de la unidad, no solo lo hacemos en términos económicos o comerciales, sino también teniendo en cuenta y sobre todo criterios sociales, políticos y culturales. En este sentido, es que desde el CGP los invitamos a participar de este ciclo de charlas y debates que tienen como misión fundamental generar estos criterios de discusión, hablar de la importancia de la integración regional y de estos conceptos que hacen a nuestro proceso de formación. En este sentido, en esta tarde tenemos a 3 excelentes oradores. Esta tarde nos acompaña Candela Castronuovo. Candela es militante de Megafon UNLA, es casi licenciada en Relaciones Internacionales, con orientación en Defensa Nacional y Seguridad Internacional. Nos acompaña también Guillermo Pérez León. Guillermo es secretario general de Juventudes Progresistas en el vecino país de Chile. Es actualmente candidato a diputado por el Distrito 14 en Santiago de Chile. Y nos acompaña además el compañero Francisco Cafiero. Francisco es secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación. Yo no me presenté, pero soy María Elena Costa, soy integrante del CGP, soy responsable del peronismo militante en la provincia de Corrientes. Y bueno, le doy la bienvenida, el agradecimiento por participar de esta charla y la invito a Candela a hacer su exposición. Bueno, buenas tardes compañeros, gracias Belu por presentarnos. No quiero dejar de mencionar y agradecer siempre al Centro de Estudios y a la organización que visualizaron la importancia de generar estos debates a la comunidad y que no queden en un mero círculo académico, excluyente y elitista que se hace de imposible acceso. A mis compañeros por elegirme hoy para ocupar este lugar y también por hacer posible que hoy Francisco y Guillermo estén acá, y principalmente a ellos por darnos de su tiempo para conversar sobre estas cuestiones que a veces se tornan tan dificultosas para trabajar en nuestra América. Bueno, un poco para comenzar en lo que me toca y en consideración de que la defensa, como decía, fue siempre una cuestión que se cree está reservada únicamente para aquel funcionario del área y para las Fuerzas Armadas, me gustaría dar una pequeña introducción de todo esto y de por qué desde el Centro de Estudios del CGP en su conjunto se buscó acercar la cuestión de la defensa a la comunidad, creándose estos ejes temáticos sobre los que hoy se centraliza este encuentro. Este es un encuentro del seminario. En estos aparecen las 3 cuestiones fundamentales para comprender la defensa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que son el área temática de defensa nacional y seguridad internacional, el área temática de Malvinas, Antártida e Isla del Atlántico Sur, y el eje de integración nuestroamericana. En estos convergemos estudiantes y trabajadores que entendemos que la soberanía debe defenderse con el pueblo en armas, refiriéndome a un pueblo que refleje su organización política y su amor por la patria en la organización, el accionar y los límites de las Fuerzas Armadas, que son el medio para materializar esta defensa, y que por ello la comprensión de este área, como decía, el entender por qué es tan clave el desarrollo de este a nivel nacional, es fundamental a lo largo y a lo ancho de nuestras naciones hermanas. Ahora sí, ya situándonos un poco más en el contexto que nos toca abarcar hoy, que es Sudamérica como núcleo básico de América Latina,
si nos ponemos a pensar esto, la integración hispanoamericana nos remonta a varios siglos atrás, principalmente en el periodo independentista con San Martín y Bolívar, pero la integración regional de América del Sur en su conjunto, integrando a Brasil, en su conjunto latinoamericano, es bastante joven, no tiene más de 100 años, por lo que está empezando a dar sus primeros pasos hacia una integración sostenida en el tiempo que responda a los intereses regionales de cara hacia un futuro, en un contexto internacional, más vulnerable en sus fronteras y más dependiente en su desarrollo tecnológico. A partir de allí, como decía, no más de 100 años, aproximadamente en una época de profundas relaciones de choque constante a nivel mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la Guerra Fría, comenzó a ponerse en valor, eh, desde una mirada nacional, desde una mirada argentina, la integración regional con Chile y Brasil como aliados estratégicos, en donde se constituía un altísimo valor geopolítico de esta alianza, en una región que se conforma como bioceánica y bicontinental, es decir, tenemos a Chile abarcando gran parte del Pacífico Sur, Brasil, gran parte del Atlántico Sur, y Argentina, que además de también ocupar gran parte del Atlántico Sur con uno de los puertos más grandes como es Buenos Aires, con calidad de país bicontinental respecto de la Antártida. Entonces, decía que la integración regional, como la unidad y la cooperación entre naciones que comparten un espacio geográfico, una historia y valores comunes a través de la regulación institucional, a grandes rasgos, porque no me quiero poner a definir ahora, debe ser una prioridad en los intereses nacionales de cada uno de los países de la región, porque un poco citando a mi amigo Dante que hablábamos de esto el otro día, un pueblo no se realiza en un país que no se realiza, eso lo sabemos, y un país un país no se realiza en un continente que no se realiza. Pero además este continente, para realizarse, integrándose regionalmente, debe establecer una primera prioridad. ¿Cuál consideramos que es esa primera prioridad? Bueno, la defensa de sus territorios, de sus tierras, de sus mares, de sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Y la defensa nacional nos habla de aquello, de garantizar la protección de lo nuestro frente a una agresión externa. Y ese debe ser el interés principal en un mundo militarizado y que aún mantiene vestigios de un sistema colonialista de ocupación territorial en la región. Y eso todos lo sabemos, todos lo vivimos el día a día. Entonces, la defensa colectiva para nosotros encarna el más primitivo deseo de soberanía e independencia, porque si un país ignora o persigna su capacidad de autodefenderse, cuando eso pasa, cuando un país persigna su capacidad de defenderse, esta capacidad o esta tarea se delega en otro. Y eso es un problema, porque todos sabemos lo que pasa más o menos cuando se delega en otro la defensa, en el otro, en la otra edad, en el extranjero. Pasan cosas como, bueno, por ejemplo, el establecimiento de grandes bases militares de potencias internacionales, como los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, en Colombia tenemos 6 bases militares estadounidenses que constantemente violan el territorio y el espacio aéreo de los países vecinos y la propia soberanía del pueblo colombiano. Entonces, este es el principal problema de por qué cuando ignoramos la cuestión de la defensa surgen problemas muchísimo más grandes y más pesados para nuestras naciones, y comprendemos a la soberanía como esto, como el deseo primitivo de todos nosotros. Bueno, por ello decía que no podemos delegar en otros sectores la defensa de la América del Sur como conjunto. Y bueno, respecto de lo que viene pasando, que todos conocemos, Argentina y todos nuestros países tienen conflictos o choques de intereses, tanto a nivel internacional como a nivel regional, eh, y es muy simplista o muy tonto, perdón por la palabra, creer que no puede haber cooperación o que no tiene sentido cooperar cuando hay conflicto.
Considero primordial que para negociar hay que establecer bases, y lo mismo pasa con la cooperación en los conflictos. Sin las bases establecidas, sin esta cooperación regional, ningún conflicto va a poder ser resuelto sin que se abone al desguace del aparato de la integración, sin que se abone a la división, sin que se abone a darle la mano a que otro se encargue de nuestras cuestiones de la defensa, de nuestros problemas, de nuestros conflictos. Y que el beneficio sea para los males externos. Entonces, sin estas bases que se establecen solo y únicamente a través de la integración, el fracaso de la defensa de nuestras naciones será rotundo y su desarrollo y su soberanía eternamente postergadas. Yo quería más que nada hacer eso, hacer una pequeña introducción, quiero también escuchar a los compañeros y responder todas sus preguntas, tampoco quiero aburrirlos, hilar fino en términos muy específicos de lo que es la defensa, la seguridad, pero sí quiero cerrar con una frase del señor que tengo acá atrás, del general Perón, que dice así: las dos palabras, defensa nacional, pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y resolución interesa e incumbe a las Fuerzas Armadas de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes, todas sus energías, todas sus riquezas, todas sus industrias y producciones más diversas, todos sus medios de transporte y vías de comunicación, siendo las Fuerzas Armadas únicamente el instrumento de luchas de ese gran conjunto que constituye la nación en armas. Este discurso, esta frase, es del 10 de junio de 1944 en la Universidad de La Plata, cuando se inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la misma universidad. Así que les quiero agradecer y voy a estar para responder lo que deseen y escuchar a los compañeros. Gracias. Gracias Candela por tu aporte. No lo dije al principio, pero cuando escuché a Candela me gustaría hacer esta aclaración de agradecer al CGP, de agradecer al peronismo militante la importancia de elegirme o de ponerme en el honor de moderar esta charla, sobre todo porque es importante en estos tiempos darle una visión federal, como hablábamos con Anita hoy, darle una visión federal a todo lo que hacemos, a todo lo que aprendemos, a todo lo que construimos, tanto en lo político como en lo social, teniendo en cuenta que si hablamos de integración regional, indudablemente primero es necesario hablar de una integración nacional, consolidar ese sentido de nación, como para después hablar de la importancia de lo regional. También, como decía Candela, si bien es lógico y es natural que exista el conflicto de intereses entre países, o incluso hablando del principio de autodeterminación de los pueblos, creo que es importante, como decía Candela, esto de que prime en todo momento la idea de la integración y la importancia de la integración en nuestro bloque regional. En este sentido, y continuando con la charla, voy a darle la palabra al compañero Francisco Cafiero. Así que, Francisco, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un saludo para cada una y una de ustedes, para el Centro de Estudios de Geocultura y Políticas Estratégicas. Un saludo a Candela, muy interesante y lindo lo que acabas de decir, y un orgullo que seas una futura licenciada en Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Nacional de la Luz. No sé si compartimos clase con vos ahí en el Seminario Pensamiento Nacional, pero bueno, mandarte un abrazo, un saludo al compañero Guillermo, un agradecimiento a Maggie Tieso, a Ana Rodríguez Pros y a María Belén y a Azul, que está María Belén que coordina, y Azul que recién hablamos con ella, y mi admiración y respeto a toda la militancia del peronismo militante. Recién Candela hablaba del general Perón, y Perón decía que toda política es política internacional que se juega dentro y fuera de los estados. Todo lo decía Perón ya en la década del 40, tiene una clara vigencia en el presente,
claramente lo va a tener en el futuro, digamos, ¿no? Primero, para entender desde dónde estamos parados y desde dónde vamos, desde dónde planteamos algunas consignas de trabajo, esencialmente, ya de gestión de gobierno, de gestión del gobierno de la República Argentina, decirles que la política de defensa es absolutamente subsidiaria, complementaria de la política exterior. Es decir, no se puede concebir a la política de defensa sin tener en cuenta a la política exterior y por ende no se puede concebir o entender la política exterior sin tener en cuenta a la política de defensa. Compañeras y compañeros, nosotros vivimos en un mundo absolutamente tensionado, un mundo que no es estático, no es un mundo que se queda quieto, está lleno de bloques que se reconfiguran, que hay movimientos permanentes, y que esencialmente está tensionado dado las pujas por los intereses comerciales, el avance de las tecnologías, la competitividad entre los grandes bloques que esto genera, el posicionamiento de los intereses geopolíticos, y a esta complejidad se le suma la pandemia. Una pandemia plagada de incertidumbres, inédita, que ha provocado a la fecha las lamentables casi 4,5 millones de muertes en todo el mundo. Una pandemia un virus, el COVID-19, ha tumbado economías. Sin ir más lejos, se estima, o se proyecta, mejor dicho, que para que la economía más grande del mundo, que en la actualidad es la de Estados Unidos, pueda volver a crecer a las tasas en las que crecía por el 2019, recién lo va a poder lograr el año que viene, en el año 22. El conjunto de las economías de los países que conforman la Unión Europea, el año pasado se contrajeron un 7,5%. Sí, fue muy fuerte el golpe económico. La única de las grandes economías que pudo crecer en el mundo, de las grandes, es la economía de la República Popular China. Terminó creciendo en el 2020 un 2,3%, y lo logra esencialmente, dado la capacidad que tuvo para reactivar paulatinamente su economía, pero esencialmente en la reactivación de los últimos 3 meses del año pasado, que ahí sí pudieron recuperar las tasas de crecimiento que venían sosteniendo durante el 19, y ahí poder cerrar con un número positivo el año pasado. Hay algunos de esa hegemonía unilateral que surge después de la caída del muro de Berlín, esencialmente protagonizada por Estados Unidos, que por un lado, es decir, era claramente la economía y el modelo ganador, luego del mundo, desde aquel denominado mundo bipolar, irrumpe una serie de miradas, consensos, muy proclives al multilateralismo, pero que en la práctica, claramente, la consolidación de la hegemonía norteamericana tuvo un fuerte acento. Dado que estos cambios que estamos viendo, con irrupciones de bloques, reconfiguraciones de otros, es decir, la Unión Europea post-Brexit, el crecimiento y el auge de los BRICS, el crecimiento de la República Popular China, el reacomodamiento de Rusia, claramente hay algunos analistas que hasta incluso hablan de que ya no hay una sola hegemonía, que las tensiones son tantos que claramente convivimos en un mundo de nadie, es decir, en un mundo que esencialmente no tiene dueño. En la última reunión que hubo este año, en junio de este año, del G20, son los países con las economías más grandes, menos las de China y las de Rusia, es decir, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, se reunieron en el Reino Unido, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que se habían puesto de acuerdo los 7 primeros mandatarios de esos países en donar para el año 2022 1.000 millones de dosis de vacunas para
el COVID, y así poder donarlas en distintas regiones del mundo para lograr una mayor cantidad de inmunización ante muchos de los pueblos que hoy padecen de esa vacuna. Ahora, distintos análisis internacionales indican que para poder lograr una inmunidad realmente significativa en el mundo se necesitan más de 11.000 millones de dosis de vacuna. Es decir, estamos hablando de 1.000 millones de las principales economías del mundo, pero en realidad que están dispuestos a donar, pero en realidad se necesitan más de 11.000 millones de vacunas para lograr una total inmunidad. Por lo tanto, a mi juicio, ¿qué refleja esto? Los grandes niveles de desigualdad en las que convivimos tristemente en el mundo, y que la pandemia le han quitado el velo a estas desigualdades, y que el problema de desigualdad tiene que estar esencialmente en el tapete de las grandes discusiones que se den para plantear los desafíos presentes y futuros en el mundo. Es decir, la pandemia además también llegó para profundizar esas desigualdades, y claramente quienes tenemos responsabilidad de gobierno frente a estos desafíos tenemos una enorme responsabilidad. Nosotros, compañeras y compañeros, convivimos y vivimos en una región que es profundamente desigual. América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, no así la más pobre. ¿Qué significa la más desigual? Donde la brecha de entre los que más y menos tienen más se acentúa. Es una región que claramente nuestro territorio regional convive en disputa. Es una región que claramente es disputada por las mismas tensiones comerciales que les hablaba antes, por los mismos avances de la tecnología, por las mismas necesidades de imposición geopolítica de distintos intereses en el mundo. Tenemos problemas muy contundentes en nuestra región. Las migraciones forzadas, el triángulo del norte centroamericano, es decir, ese triángulo conformado entre Guatemala, Honduras y El Salvador. El problema, Colombia es uno de los países, el país que en el mundo más migración forzada tiene, más de 8 millones de hermanas y hermanos colombianos se han visto forzados de salir de su país desde la década del 80 a la fecha. El problema en Venezuela, migratorio, de migraciones forzadas, cerca de 5.5 millones de amigas, amigos, hermanos, hermanas venezolanas que han visto su situación forzadas para irse a buscar un futuro en otras latitudes. Inestabilidades políticas en las que convive nuestra región. Y a esto, vuelvo a insistir, es parte, se le suma las profundas desigualdades que vive nuestra región. Se estima que nuestra región aporta aproximadamente el 8.9% de la población mundial. Cerca del 30%, el 8.9% de la población mundial, queda claro, ¿no? Ahora, cerca del 30% de la población muerta por el COVID-19, es decir, que ha provocado esta pandemia, provienen de América Latina y el Caribe. Es un dato que no podemos pasar desapercibido. Es un gran problema el que tenemos, y esto, la pandemia acentúa y le quita el velo a este gran problema que tenemos, que es la desigualdad. En este contexto, la Argentina es la octava superficie en el mundo. Si nuestro país representa la octava superficie en dimensiones territoriales en el mundo. Junto con la hermana República de Chile, somos los dos países con mayor proyección hacia la Antártida. Compartimos esto que explicaba bien Candela recién. La Argentina es un país bicontinental, es bioceánico, y insisto con esto, junto con Chile tenemos la mayor proyección hacia la Antártida. Nuestro país es un país subpoblado, es decir, tenemos mucha superficie y está subpoblado, grandes concentraciones poblacionales en espacios
en grandes urbes, una característica de nuestro país. Contamos con enormes cantidades de recursos naturales y frente a un mundo que en muchas regiones está sobrepoblado y que cada vez más demanda de las cantidades de recursos que nosotros naturalmente tenemos. Es decir, es lo opuesto a lo que demanda el mundo, y eso es una capacidad y una posibilidad y un desafío que además también tiene nuestro país. En este contexto, donde tenemos una superficie grande, un litoral marítimo enorme, es que la Argentina tiene un posicionamiento en su política de defensa estratégica, un posicionamiento estratégico en materia de defensa, que es defensiva, autónoma y cooperativa. Defensiva, autónoma y cooperativa. Esencialmente, la misión primaria de nuestras Fuerzas Armadas es defender la soberanía aérea, la soberanía marítima, la soberanía territorial. Y lo que hace a los aspectos de los asuntos internacionales para la defensa es decir, los trabajos que realizamos acá y los objetivos que nos propuso que cumplamos el ministro de Defensa, Jorge Tayana, tienen que ver con ese posicionamiento estratégico de la defensa nacional, de una política de defensa defensiva, autónoma y cooperativa. Y por eso, dentro de los objetivos de trabajo que nos propuso el ministro Jorge Tayana, arrancamos por fortalecer mediante los vínculos bilaterales y multilaterales a la política internacional de la defensa. ¿Qué significa esto? Para que dimensionen, compañeras y compañeros. Este ministerio, las tres Fuerzas Armadas argentinas, el Estado Mayor Conjunto y la Universidad de la Defensa Nacional en su conjunto tienen aproximadamente registrados 320 instancias de cooperación bilateral con 39 países. A ver, para aquellos que nos vienen a decir que tenemos una política de inserción internacional que no está insertada en el mundo, acá tienen datos concretos. Son 320 instancias de cooperación bilateral con 39 países entre esta jurisdicción, que comprende las tres Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, claramente el Ministerio de Defensa, digamos, ¿no? Como jurisdicción, tres Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto y Universidad de la Defensa Nacional, con 39 países. 14 instancias multilaterales, es decir, que nuestras fuerzas, esta jurisdicción, que incluye, digamos, que esta jurisdicción más nuestras fuerzas, quiero decir, participa, es miembro de 14 instancias multilaterales. Frente al problema que afrontamos con el COVID, quedó a las claras la necesidad de tener mecanismos regionales acordes, consolidados, preparados para dar respuestas frente a los desafíos que nos impuso esta pandemia inédita. Me acuerdo que el entonces ministro Agustín Rossi, ni bien arranca, el entonces ministro de Defensa Agustín Rossi, ni bien arranca la pandemia, una de las primeras cosas que me encarga para que lleve adelante acá en la Secretaría es la de fortalecer los mecanismos bilaterales, esencialmente con los países vecinos, para poder conformar grupos de trabajo específicos abocados al COVID. Y así conformamos con Brasil, con Uruguay y con Paraguay grupos específicos para abordar esa problemática, conformados por el Ministerio de Defensa de la Argentina y el Estado Mayor Conjunto argentino, con nuestros pares brasileros, uruguayos y paraguayos. En las instancias de mecanismos bilaterales, este ministerio el año pasado, entre el año pasado, desde que asumimos la gestión con el presidente Alberto Fernández, y a la fecha ya llevamos mecanismos con Uruguay, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Portugal, Rusia, China. En el transcurso de este mes tenemos previsto tener uno con Alemania, después en lo que queda del año nos queda Estados Unidos, nos queda Francia, nos queda España,
nos queda Brasil, posiblemente Chile con fecha a definir, es decir, próximamente vendrá el ministro de Defensa de Uruguay, es decir, claramente el foco puesto en la región y en otras partes que se consideran estratégicas para la defensa nacional, está puesto los esfuerzos del fortalecimiento de los mecanismos bilaterales para todos los compromisos internacionales. Un segundo objetivo tiene que ver con profundizar y diversificar las relaciones internacionales de la defensa y de la diplomacia militar. Creo que fue María Belén, Guazul, la que nos hablaba al principio de la diplomacia de los pueblos. Bueno, acá nosotros claramente fortalecemos y profundizamos y diversificamos las relaciones internacionales de la defensa para fortalecer esencialmente la diplomacia militar. Para que dimensionen, compañeras y compañeros, la Argentina tiene desplegada en el mundo 32 agregados de defensa y de las Fuerzas Armadas, estando físicamente en 21 países, más la Organización de las Naciones Unidas, pero con concurrencia en un total de 38 países. Es decir, que tenemos representación en 38 países acreditadas oficialmente, más las Naciones Unidas. Acreditados en nuestro país, hay 49 oficiales de distintas Fuerzas Armadas, de distintas regiones y países del mundo, que representan una totalidad representada acá en nuestro suelo, en nuestro país, de 39 países. Símbolos de lo que hace a la política exterior y que ejerce, por ejemplo, muy cabalmente la diplomacia militar, es la Fragata de la Libertad. ¿Cuántas veces ha recorrido el mundo ese buque escuela de la Armada Argentina y que tan bien nos representa? Hemos diversificado para tratar de vincularnos con países grandes, con economías mucho más grandes y con fuerzas armadas mucho más grandes, con aparatos productivos de la defensa mucho más grandes que los nuestros, como por ejemplo con China, a través de el programa estratégico sino-argentino que llevamos adelante en la Universidad de la Defensa Nacional, para ir formando a cuadros militares y civiles para entender con mucha más precisión y con mayores niveles de estudios lo que es la política estratégica con China, es decir, qué implica para un país de porte medio como el nuestro poder relacionarse con un gigante como China, porque claramente además en materia de defensa tenemos sólidas relaciones y de mucha larga data con países como Estados Unidos o países que están en la Unión Europea. Y un fuerte vínculo con muchos de los países de la región, como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Ahora que ha vuelto la democracia en Bolivia, restituimos nuestra representación de la defensa con Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Nos unen largas tradiciones de vínculos y de intercambios y de vínculos muy, muy fuertes en materia de defensa. Para que se dimensione, digamos, ¿no? A nuestros agregados los formamos nosotros, hacen un curso de formación cuando son seleccionados por sus respectivas fuerzas. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa hacen un curso preparado por el Ministerio, esencialmente por esta Secretaría, donde les damos todos los lineamientos que queremos que cumplan en su misión en el extranjero. Sin ir más lejos, esta semana se cumple el bicentenario de México. La Argentina ha enviado a 23 cadetes del ejército argentino para que desfile junto con otros ejércitos y fuerzas armadas y cadetes de distintos países de la región en México, en conmemoración de su bicentenario. Esa también hace al fortalecimiento de la diplomacia militar.
Y déjenme decirles, compañeras y compañeros, que en este contexto pandémico poder tener la capacidad de hacer una movida como la que les acabo de decir no es nada sencillo, pero está esa voluntad férrea de trabajar fuertemente en los vínculos regionales. Un tercer objetivo que tiene que ver con promover una mayor presencia y participación en las operaciones de mantenimiento de paz y en los ejercicios combinados conjuntos. La presencia argentina en operaciones de mantenimiento de paz es una verdadera política de Estado. Desde 1958 que la Argentina participa de distintas misiones bajo mandato y bandera de las Naciones Unidas que trabajan por mantener y sostener acuerdos de paz en distintas regiones donde hay conflicto, distintos tipos de conflicto armado. En la actualidad tenemos un contingente de 268 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Argentinas en Chipre, donde además también, bajo bandera argentina, en nuestro contingente hay personal de las Fuerzas Armadas chilenas, personal de las Fuerzas Armadas brasileras y personal de las Fuerzas Armadas paraguayas. Un verdadero ejemplo no solo de contribuir a la paz, al mantener la paz en una región en conflicto entre Grecia y Turquía, pero sino además también que nuestro contingente está conformado por personal militar de nuestros hermanos países de la región. Tenemos observadores en las misiones de paz de la República Centroafricana, Sahara Occidental y Medio Oriente. Y desde que llegamos a la gestión, logramos que la Argentina participe con 6 observadores en la misión de verificación de paz de las Naciones Unidas en Colombia, con 6 oficiales de las Fuerzas Armadas, 4 hombres y 2 mujeres, y logramos la inserción a Argentina en una de las misiones con más data que tienen las Naciones Unidas, que es la misión de paz entre India y Pakistán en la zona de Jammu y Cachemira. Déjenme decirles que el personal argentino, el casco azul argentino, es uno de los más requeridos en el mundo, dado sus altos niveles de formación profesional, sus altos niveles de buena conducta y la empatía que genera nuestro personal desplegado en distintas regiones del mundo con las poblaciones y pueblos locales. Es una característica que nos llena de orgullo y que claramente es también parte de ese brazo de la política exterior argentina. Un cuarto objetivo tiene que ver con promover la inserción internacional de la producción, la ciencia, la tecnología y la innovación de la defensa en el mundo. El año pasado, el presidente Alberto Fernández puso en marcha lo que fue una iniciativa estratégica para las Fuerzas Armadas Argentinas, para el aparato productivo nacional de la defensa, y creo que un excelente ejemplo para muchos países de la región, que es la promulgación del Fondo Nacional de la Defensa. Una iniciativa de ley que impulsó el entonces diputado nacional Agustín Rossi, previo a ser ministro de Defensa, que promulga el presidente Alberto Fernández, que destina un fondo específico de la recaudación nacional para que sea utilizado en el necesario reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Les había dicho anteriormente que la Argentina es un país vasto, la 8ª superficie del mundo, y la misión primaria de nuestras Fuerzas Armadas es defender la soberanía aérea, marítima y terrestre. Para poder cumplir con lo que emana la Constitución hay que tener con qué, hay que tener equipamiento. Y el equipamiento militar, la industria, el aparato productivo de la industria de la defensa nacional tiene un piso interesante al cual requiere de mucha inversión para poder ponerlo de pie y generar las capacidades productivas necesarias para darle todo el equipamiento que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y así poder desplegar todas sus capacidades. Por eso el FONDEF estipula 3 formas de poder realizar la incorporación de distintos equipamientos. Primero, modernizando todo aquel equipamiento
que pueda ser modernizado, y acá en la Argentina tenemos distintas capacidades para poder modernizar distintos sistemas de armas, muy útiles para las Fuerzas Armadas. Dos, produciendo lo que claramente podemos producir acá. La Argentina es uno de los muy pocos países en América Latina que tiene la capacidad de producir aviones de entrenamiento de combate, como por ejemplo es el Pampa. El Pampa, que es un avión que utiliza, un avión de entrenamiento que utiliza la Fuerza Aérea Argentina, y que claramente con mayores capacidades de inversión, mayores capacidades para en un proceso poder empezar a producir en serie, significaría una fortaleza muy significativa para la Argentina. Contamos con un astillero acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el astillero Tandanor, con enormes capacidades, no solo para fabricar distintos tipos de barcos, pero sino también para poder reparar y acondicionar y modernizar distintos tipos de embarcaciones, que son muchas de ellas militares, pero en otros casos también embarcaciones comerciales, y claramente fabricaciones militares, donde los distintos tipos de producción, sean chalecos, pólvoras, municiones, armamentos livianos y pertrechos militares, es un lugar donde claramente con la inversión que estamos generando a partir del FONDEF va mejorando muchos años de desinversión que sufrió este sector de la industria para defensa. Un sector de la industria para defensa que es absolutamente estratégico por varios motivos. Una, porque es multiplicador de la economía. Dos, porque genera muchísimas cantidades de puestos de trabajo. Cuanto más inversión, más posibilidades de puestos de trabajo. Cuanto más demanda, más posibilidades de puestos de trabajo. Pero además también es proveedora, son proveedores de este aparato productivo muchísimas pymes con un criterio federal, esencialmente entre la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de San Juan, la provincia de Córdoba, y en algunas regiones del interior del país, otras regiones del interior del país también, que claramente contribuyen como proveedores a eso. Bueno, frente a este aparato, claramente desde la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa nos hemos dado una estrategia de promocionar nuestras capacidades productivas y de servicios en distintas regiones del mundo, con una articulación muy trabajada con nuestros agregados, pero además también con la Cancillería argentina. Y por último, como objetivo, es la de impulsar los vínculos regionales e internacionales de la defensa para la promoción de la paz y la cooperación en el Atlántico Sur y el continente antártico. El general Perón siempre decía que el asunto magno de la Argentina era el continente antártico. La Argentina cumple de manera interrumpida las campañas antárticas. Esa es una verdadera, nuestra presencia en el continente antártico es una verdadera política de Estado. Desde que llegó el COVID, para darles una idea, al mundo, las bases argentinas, las 13 bases argentinas, han registrado a la fecha COVID-0, es decir, no hubo en las bases argentinas no hubo una sola persona contagiada con el COVID, y eso es producto de una fina un fino trabajo articulado y dedicado, vinculado a cómo se procede con el cuidado de los protocolos de la salud. No se puede entender, compañeras y compañeros, a la Argentina sin concebir al territorio nacional usurpado ilegítimamente por una potencia como el Reino Unido, que son nuestras Islas Malvinas. Poder ejercer nuestra soberanía sobre nuestro territorio es algo fundamental para nosotros. Por lo tanto, entender a la Argentina, para poder entender e interpretar a la Argentina, a su pueblo, hay que entender el conflicto de Malvinas, que claramente la Argentina tiene una posición absolutamente pacífica y dialoguista para resolver este pleito en cuestión, y reivindicamos a la comunidad internacional permanentemente para que se siente el Reino Unido a negociar como así lo establecen
las normas internacionales, y ese es claramente el posicionamiento de nuestro país. Compañeras y compañeros, nosotros, y que quede bien claro, nosotros tenemos un gran país. Nosotros tenemos un gran país, con enormes capacidades, con una riquísima historia. No somos un país de mierda, como algunos nos quieren hacer creer. No somos el patio trasero de nadie. Que les quede bien en claro. La Argentina no es el patio trasero de nadie. En la última directiva de la Política Nacional de la Defensa, firmada por el presidente Alberto Fernández, insta a la defensa a consolidar un subsistema sudamericano y regional de defensa. Claramente vamos a trabajar en esa dirección, hoy, como les comentaba antes, en los hechos, fortaleciendo los vínculos bilaterales con muchos de nuestros países de la región. Con Chile nos une una fuerza de unidad conjunta binacional, que es la unidad Cruz del Sur. Es una unidad combinada entre las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas chilenas, predestinada a ser convocada por las Naciones Unidas para desplegarse en alguna misión de paz. Esto también es muy importante, y con los países de la región es con quienes más realizamos medidas de confianza mutua a través de los ejercicios conjuntos combinados, que todos los años enviamos las leyes al Congreso para pedir las autorizaciones pertinentes para que nuestras tropas puedan salir y tropas extranjeras puedan entrar, y así generar medidas de confianza mutua, esencialmente con los países de la región. Frente a los desafíos que impone el mundo de hoy, claramente de la desigualdad, de las tensiones comerciales, del avance de las tecnologías, claramente la clave integracionista es, a mi modo de ver, y cómo lo mira nuestro gobierno, una respuesta contundente para, en comunidad latinoamericana, poder salir adelante de todos estos desafíos que nos imponen, y el claro y cabal ejemplo de lo que fue y de lo que es transitar por una pandemia inédita como la que estamos atravesando, donde ante cualquier cosa quedó claro que nadie se salva solo. Y en ese nadie se salva solo, convivir en comunidad, trabajar en clave integracionista latinoamericana es fundamental, porque en este caso ese enemigo tan invisible, tan cruel, que ha volteado, que le ha quitado la vida a más de 4,5 millones de personas a lo largo y ancho del mundo, que ha volteado economías y que ha hecho estragos, ese enemigo es el mismo de un lado y del otro de la frontera. Por eso es clave las capacidades de articular de un lado y del otro, y la agenda de defensa ha sido siempre proclive como un brazo subsidiario o complementario de la política exterior, para, fortaleciendo mediante estos mecanismos que les contaba, estas iniciativas y estos objetivos de trabajo que nos hemos propuesto, fortalecer no solo la inserción internacional en serio de la Argentina en el mundo, para que después nadie nos venga a correr con el chamullo berreta, hueco, vacío, de que la Argentina no tiene política exterior. Eso es mentira, no solo que contribuimos a la integración inteligente de la Argentina en el mundo, fortalecemos los vínculos bilaterales en la región, pero sino que todo esto lo hacemos en función de los intereses nacionales y en función de los intereses estratégicos de la defensa. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y espero haber sido útil con esta mirada de los asuntos internacionales de la defensa. Muchas gracias, compañero. Muy clara tu exposición, muy interesante los datos, sobre todo esos puntos en los que explicaste cuáles son los ejes de trabajo y los objetivos que se tienen desde el Ministerio de Defensa de la Nación, y también el énfasis que le pusiste a esto de que no somos el patio trasero de nadie. Me gustaría hacer una aclaración. Hice un intercambio en el orden de los oradores porque Guillermo me escribió que tuvo un percance en el momento en el que tenía que tomar la palabra él, por eso le di la palabra al compañero Francisco. Guillermo, te vamos a escuchar en un ratito, y tenemos unas preguntas
en el chat y otras que nos están pasando por privado que están dirigidas a Francisco. Así que después que termina Guille, a Francisco, si te parece, te leemos las preguntitas que tenemos y te voy a pedir unas palabras para el cierre. Le voy a dar la palabra, vamos a escuchar a Guillermo Pérez León, candidato a diputado por el distrito 14 de Santiago de Chile, secretario general de Juventudes Progresistas. Guille, te doy la palabra. Bien, ¿se escucha ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. La verdad, muy contento de estar también nuevamente compartiendo con compañeras y compañeros del peronismo militante, con quienes había podido tener el honor de conversar hace un tiempo. Creo que fue antes de la instalación de la Convención Constitucional en Chile, y estábamos expectantes a todo lo que podría haber estado pasando en ese proceso. Agradecer la instancia, poder también felicitar a Candela por la introducción a este espacio con esa brillante ponencia y por cierto también un honor escuchar a Francisco, una voz parte también del gobierno argentino. Yo personalmente me considero un apasionado de la política argentina y por tanto siempre es bueno y un honor para mí poder escuchar esa visión y de gente también tan preparada y tan vinculada también al proceso que está viviendo este país hermano. Yo, bueno, como decía la compañera, soy secretario general de las Juventudes Progresistas de Chile, las Juventudes del Partido Progresista Chileno. Es una fuerza política que tiene 10 años de existencia acá en el mundo político chileno, que nacemos precisamente desde el movimiento social de 2011, desde ahí yo provengo. Yo a diferencia de mis anteriores compañeros de panel, no provengo quizás del mundo académico, ni tampoco del mundo de la política institucional de gobierno, más bien provengo del mundo social. Siempre he estado vinculado al activismo social desde el movimiento secundario hasta estos días, donde a través también de la responsabilidad encomendada en la Secretaría General de la Juventud Progresista de Chile, he podido estar también presente en momentos muy importantes como lo fue el tener que denunciar los atropellos a los derechos humanos, sobre todo contra la juventud, que se vivieron en el estallido social en Chile. Y vivir también este proceso de cambios institucionales que estamos viviendo en este preciso momento en el país. Como les decía, había estado conversando con muchas y muchos de ustedes en una ocasión anterior, en la que teníamos recién los resultados de lo que fue la elección de constituyentes. Bueno, esta convención ya está instalada, ha estado funcionando. De hecho, hoy, recién en la mañana, se aprobó el reglamento del funcionamiento de esta convención, que es un paso importantísimo y destacable, que en comparativa, por ejemplo, a procesos constituyentes como el boliviano, donde la discusión del reglamento tardó 7 meses, acá tardó un mes, y tardó un mes con todo el asedio y con toda la campaña de desprestigio que está viviendo también la Convención Constitucional. Creo que era importante también situar en ese contexto este espacio para poder adentrarme en el tema que convoca también en esta conversación. Y por cierto, porque estamos viviendo en Chile un proceso de cambios, un proceso donde quizás también es mucho más interesante hablarles de lo que proyectamos de lo que viene que de lo que está, porque se está abriendo ya la discusión con el reglamento de la Convención Constitucional aprobado. Ya comienza la discusión de fondo del órgano constitucional, y esto también atañe ciertamente a lo que es la defensa y lo que son también las relaciones internacionales. ¿Cuál va a ser el rol del nuevo Chile que se está gestando también con la comunidad internacional y con redefinir también el rol de la defensa y de las Fuerzas Armadas en Chile, que tiene ciertas particularidades también a la hora de hablar respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad chilena? Porque
ciertamente hay una carga negativa de lo que significa el rol de las Fuerzas Armadas con la deuda que estas mismas tienen con la verdad, la justicia, con la reparación por los periodos oscuros en los que ha vivido nuestro pueblo chileno y en la responsabilidad directa que las Fuerzas Armadas han tenido en las violaciones a los derechos humanos en Chile, y que en comparativo también a otros ejemplos de lo que se vivió en los horrores de los años 80 en Latinoamérica, en Chile hoy hasta el día de hoy no no existen condenas ejemplificadoras ni tampoco la verdad y la justicia completa, sino que más bien hay un pacto institucional de silencio en el que las Fuerzas Armadas cargan con un gran desprestigio. Esto sumado también a casos de corrupción, o sea, dentro de la crisis institucional que vive Chile y que está tratando también de subsanar con este proceso constitucional donde estamos repensando nuestras bases institucionales, también es importante mencionar de que las Fuerzas Armadas no quedan ajenas tampoco al desprestigio y a la desconfianza que existe con las instituciones. Son las Fuerzas Armadas, es la clase política, e incluso llega a escalas de la Iglesia la crisis de confianza en las instituciones chilenas, y es por eso que creo yo que es importante hablar y proyectar y sobre todo recoger de lo que exponían ustedes anteriormente para lo que viene en la discusión constitucional del rol que van a tener las Fuerzas Armadas y el rol que va a jugar también el Estado de Chile con la redefinición de este rol de la defensa y la redefinición que va a tener también situado en el contexto regional. Y ciertamente vamos a tener que también jugar un rol importante en lo que va a ser reconstruir la institucionalidad de integración latinoamericana, porque un hecho importante a destacar es que acá, en estos últimos 10, 15 años, la apuesta de la derecha latinoamericana ha sido ideologizar las relaciones internacionales. Cerraron con llave la UNASUR, apostaron hace poco por el PROSUR, lo cual ha sido un desastre, y creemos que las relaciones internacionales debiesen ser mucho más con mucho más política y menos ideología, ciertamente. Porque lo que hemos visto en los últimos años, en donde nuestros pueblos han tenido que padecer de la derecha en el gobierno, ha sido lo peor de la administración en relaciones internacionales. Y resulta increíble mirar cómo dinamitaron toda la institucionalidad integradora que se avanzó en la década de oro del progresismo en Latinoamérica. Y hoy como nunca esto resienta a los pueblos. Bien lo mencionaba Francisco respecto al ingrediente extra que nos torna al desafío de enfrentar la pandemia. Y distinto hubiese sido las cosas si la pandemia nos hubiese encontrado organizados. Y lo que hicieron en ese sentido fue realmente desastroso, porque el Grupo de Lima se planteó con un único y exclusivo propósito de invadir Venezuela. No lo consiguieron y al contrario empeoraron la situación. El PROSUR fue una vergüenza. O sea, la región requiere de interlocutores políticos para dialogar con las grandes potencias mundiales. Se intentó con Piñera, un desastre. Se intentó con Duque, otro desastre. Se intentó con Macri, otro desastre. Entonces necesitamos pensar nuestra América desde un organismo que ciertamente sustituya estos intentos de organismos como el PROSUR, como el Grupo de Lima, que han estado muy cargados de una sobreideologización de las relaciones internacionales, y pasar a un organismo o a fortalecer algo de lo que haya quedado, no sé, la CELAC, por ejemplo, en donde podamos retomar el espíritu integrador con un principio de autonomía, sin injerencia de las grandes potencias, y con la capacidad de tener estos órganos que sean, valga la redundancia, capaces de mediar también en conflictos internacionales y también otro tipo de cosas como también las relaciones propias bilaterales, donde estos organismos puedan actuar también como terceros imparciales para la resolución de ciertos
conflictos puntuales. En respecto a la defensa y a lo que también nosotros creemos como principio de lo que se está tratando de discutir en la Convención Constitucional como tal, creemos que es importante, como decíamos, redefinir también el carácter de las Fuerzas Armadas. O sea, se estaba hablando incluso antes de la discusión constituyente, antes del plebiscito constitucional, de la necesidad de repensar desde las policías hasta el carácter de las Fuerzas Armadas en Chile. Eso es una deuda que ciertamente se tiene que subsanar con este proceso de reconstitución institucional que estamos viviendo, y las Fuerzas Armadas a nivel de integración regional, a nivel de un desafío, como para poder agregar elementos a este debate para la defensa, creemos que tienen grandes desafíos en lo que es, por ejemplo, la coordinación para enfrentar el tráfico. Vemos acá en Chile la realidad en donde también hemos visto cómo el crimen organizado ha tomado cada vez más terreno, ha ganado más terreno, y en donde hemos visto también a lo largo de estos años cómo la política de combate a las drogas y al narcotráfico ha fracasado. O sea, esta idea del combate a las drogas, donde se está centrando la criminalización al consumo por sobre incluso el poder combatir el crimen organizado, es una estrategia que ya ha fracasado. Tenemos que poder generar puentes en conjunto para frenar esto. O sea, Chile en los últimos 10, 15 años ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a un país donde se fabrican drogas, donde tenemos presencia de carteles mexicanos que han tomado también terreno en espacios por también las particularidades que tiene Chile. Amplias fronteras con países productores de droga, como Perú, como Bolivia, amplias fronteras marítimas, por donde también se puede despachar rápidamente grandes cantidades de droga a través del Océano Pacífico, y ciertamente también necesitamos una coordinación regional en ese sentido, como decía también, con nuevas miradas, porque si seguimos con la lógica impuesta, basada netamente en el prohibicionismo, que fue esta lógica que impuso en los años 50, años 60, Richard Nixon, en donde se criminaliza solamente al consumidor y no hay una estrategia conjunta para frenar el crimen organizado, la situación puede empeorar. Ciertamente también las particularidades propias de nuestra América también nos llevan a pensar en los desafíos futuros en lo ambiental. Acá tenemos grandes desafíos en lo que es la coordinación de la defensa, también en la protección de nuestros recursos naturales. Tenemos el privilegio, Chile y Argentina, de ser los países que más, por donde más atraviesa lo que es la cordillera de los Andes a nivel continental. La cordillera de los Andes, donde existe la mayor concentración de glaciares del mundo. O sea, Chile es uno de los países que tiene la mayor concentración de glaciares del mundo y no tiene una ley hoy en día que proteja estos glaciares que están constantemente amenazados por transnacionales como Anglo American, como Barrick Gold, que están llevando proyectos mineros, proyectos extractivistas sin ningún marco regulatorio que pueda también proteger esta depredación de las aguas y de los recursos hídricos tan necesarios también para afrontar el devenir, porque Chile también es hoy uno de los países que tiene mayor riesgo hídrico, y es por lo que respecta también al marco regulatorio de las aguas. Acá creo que somos el único país del mundo donde el agua no es un bien nacional de uso público, sino que es un bien privado con el que se puede incluso especular en la bolsa de mercado. Por tanto, también tenemos ahí el desafío de poder consagrar a través de esta nueva constitución el agua como un bien nacional de uso público para todas y todos los chilenos, y proteger
los glaciares, proteger el recurso hídrico de los países de nuestra América. Bien lo mencionaba Francisco también, grande desafío en lo que es también el articular un espacio regional en donde podamos fortalecer los lazos para proteger la soberanía regional sobre el territorio antártico. Grandes desafíos, que es lo que viene también por la crisis ambiental y que es lo que mayormente nosotros también desde el mundo social recogemos como inquietudes de la juventud chilena. Juventud que está muy preocupada en respecto a lo que es la soberanía nacional, lo que respecta a los recursos naturales, en lo que respecta a los derechos garantizados, que espera también que desde la defensa nacional se pueda también jugar un rol, quizás como decía, en lo que es el combate al crimen organizado, a jugar un rol. Otra realidad sería si estuviésemos mayormente coordinados con la crisis migratoria. Acá a diario se ven el éxodo de familias venezolanas atravesando por el desierto entre la triple frontera, entre Bolivia, Argentina y Chile, en lo que es acá la zona del desierto de Atacama. Da, la verdad, indignación y pena porque nadie merece tener que migrar, es un derecho humano y nadie merece migrar en esas condiciones. Y ciertamente ahí también se recoge desde, como digo, las necesidades del movimiento social, este tipo de desafíos que pueden y siento yo que podrían aportar a lo que es el debate sobre las grandes tareas que tiene la defensa de la soberanía a nivel regional. Sin más allá de extenderme en este tema, eh, quería agradecer y dejar también unos minutos para después, imagino, no sé, tener algunas preguntas respecto a la coyuntura política de Chile, que está bastante interesante. Como mencionaba la compañera, me ha tocado también asumir el desafío de ser candidato a diputado por un distrito de acá de la región metropolitana de Santiago, lo que es la zona rural de Santiago. Yo vivo, sido nacido y criado en este sector, que es un sector, como digo, rural, donde también me ha tocado convivir y conocer de cerca estos temas como el tema ambiental, como el tema de la defensa del agua y la defensa de los territorios. Y también se viene una elección presidencial, que es fundamental porque, como bien mencionaba al principio, la Convención Constitucional está teniendo problemas de una campaña de desprestigio, de una campaña comunicacional fuerte de fuerzas de ultraderecha con tal de desprestigiar y de invalidar todo el trabajo que se está tratando de llevar ahí en la Convención Constitucional. Hay mucho ahí que decir y se viene el debate presidencial, en donde las distintas candidaturas, bueno, nuestro partido tiene también una candidatura presidencial con el compañero Marco Enrique Ominami, un viejo conocido ahí de la política argentina, gran amigo desde incluso el presidente Alberto Fernández, con quien comparto una gran amistad y muy amigo de nuestra América. Por tanto, estamos muy expectantes. Me gustaría, como decir, si tienen algunas preguntas respecto al proceso propio que estamos viviendo en Chile, social, político, dejar un espacio para eso y agradecerla nuevamente la invitación. Espero que, como digo, este humilde aporte desde una voz de la política juvenil, de una voz de los movimientos sociales vinculados también al mundo de la juventud chilena, sean también un aporte a este proceso de debate que están llevando ustedes y siempre van a tener también acá un espacio y una mano amiga en la que podamos colaborar y seguir teniendo redes de militancia colaborativa, que es lo más importante también para el fortalecimiento de los espacios y del fortalecimiento de también el recambio generacional necesario también eh, en algunos espacios políticos y qué bien y qué buena noticia que hoy
siendo ya las 8:30 de la noche, estemos acá organizados, debatiendo y compartiendo experiencias y perspectivas jóvenes, siempre va a ser una buena noticia. Así que muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por tus aportes. Me pareció muy interesante lo que planteas sobre la necesidad de reactivar algunos de los mecanismos de integración regional. No sé si tanto de reactivar o de oxigenar en el sentido de renovar ciertos mecanismos de integración que están activos y que necesitan oxígeno, necesitan una nueva misión o nuevas funciones. Y por supuesto desearte todos los éxitos posibles y apoyarte en esto, tanto como joven, como mujer, como militante política, en esto que hiciste de la importancia de renovar los espacios, de hacer ese trasvasamiento generacional, de oxigenar los espacios de política y de darle a la política esa visión interesante que a veces creemos que pierde, pero que es fundamental para quienes amamos la política y sentimos la política y la militancia. Francisco, tengo dos preguntas que están dirigidas a Francisco. Compañero, si te parece, te voy a leer ambas preguntas y te voy a pedir unas palabritas para el cierre de la charla, que no es por quedar bien con ninguno de los tres expositores, pero la verdad que fue una charla excelente, extremadamente interesante en todos los puntos, así que agradecerles por esta charla, agradecerles por sus aportes. Voy a leer, Francisco, compañero Francisco, en relación con el FONDEP, nos gustaría saber si existen en la región otros estados con fondos similares. Nos parece importante de cara a superar el desequilibrio de desarrollo militar en la región. Y por otro lado, dado que se mencionó la soberanía terrestre, marítima y aérea en el estado de desarrollo, ¿en qué estado de desarrollo se encuentra lo que podríamos llamar ciberdefensa o defensa de intereses nacionales en redes? Esas son las dos preguntas y te dejo una más que por ahí quizás las podrías relacionar, que también hice para Francisco, pedirle una diferenciación entre nuestra política de defensa y la del macrismo. Esta se puede hacer un poco extensa porque hay diferencias. Se me viene a la cabeza los decretos de Macri derogados el año pasado, que abrían la puerta a la intervención de las fuerzas en asuntos de seguridad interior. Bueno, muy concreto, compañeras y compañeros. El FONDEF es el Fondo Nacional de la Defensa, iniciativa por ley, sancionada casi por unanimidad en el Congreso de la Nación. Me puso el entonces diputado y también exministro Agustín Rossi. Iniciativas como la del FONDEF, que yo sepa, no hay. Sí, por ejemplo, Chile tuvo la famosa ley, un porcentaje de lo que se recaudaba por el cobre que iba al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Desconozco si ese presupuesto estaba destinado al reequipamiento. Eso lo desconozco. Capaz que ahí nuestro compañero Guillermo puede aclarar eso. Pero que un fondo específico, es decir, el FONDEF implica fondos que van específicamente al reequipamiento, no es para otro uso, sino para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y que claramente tiene una orientación industrialista, digamos, ¿no? Porque todo lo que se pueda, todos esos fondos que pueda invertirse dentro de la economía nacional y dentro del aparato productivo nacional es fundamental. Yo, por ejemplo, sé que hemos sido preguntados por muchos agregados e embajadores del extranjero acá de cómo funciona el FONDEF, qué significa el interés. El año pasado, una vez ya puesto en marcha la iniciativa promulgada y listo para empezar a ejecutarse, al entonces ministro Agustín Rossi le armamos acá una disertación con toda la comunidad internacional acreditada en el país, embajadores y agregados de defensa, para que le pueda explicar a la comunidad internacional argentina acreditada en la Argentina qué es el FONDEF. Muchos países nos han consultado para ver si efectivamente pueden tomar esta respectiva iniciativa o algo parecido a replicar en sus países. Sobre ciberdefensa,
desde que asumimos el 10 de diciembre del 2019, jerarquizamos el área de ciberdefensa. Hoy el Ministerio tiene una subsecretaría de ciberdefensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha creado el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Es un área que acá viene creciendo y que claramente también la ponemos permanentemente a disposición de la cooperación internacional. Nuestra política de defensa en relación al macrismo, mirá, les cuento lo que nos encontramos acá en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa y en las tantas cosas que nos diferencian. Uno, no presentaban, o por lo menos en los últimos 2 años, es decir, 17 y 18, o 18 y 19, porque en realidad fue así, la del 20 la terminamos presentando a último momento nosotros, no presentaban ley de entrada y salida de tropas. Es decir, durante esos años, si hubo ejercicios de las Fuerzas Armadas, la verdad que no estaban registradas o no estaban aprobadas por el Congreso. Gran problema y un retroceso para las Fuerzas Armadas en tanto a medidas de confianza mutua. Leyendo las actas de los acuerdos de los mecanismos bilaterales que hacía el gobierno macrista con otros ministerios de defensa del mundo, metían temas en agenda que poco tienen que ver con la defensa, como por ejemplo la situación en Venezuela. La situación de Venezuela es un tema de la política exterior, no es un tema de la política de defensa. Nuevas amenazas. Claramente había intenciones para vincular o tratar de vincular a las Fuerzas Armadas en temas como el narcotráfico, cuestiones de trata y demás, que son problemas complejos, pero que por la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional está claro que las Fuerzas Armadas no son las fuerzas para afrontar esos delitos. Si nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, como decía antes, para defender la soberanía aérea, terrestre y marítima, no para inmiscuirse en temas de seguridad interior, como de alguna manera lo intentaba soslayar el gobierno de Mauricio Macri. Claramente, por lo que vi acá en el área, un desinterés total por la formación, el contenido del trabajo, de nuestros agregados, un estancamiento total en las operaciones de mantenimiento de paz, es decir, no había participación nueva de la Argentina, digamos, el vínculo con lo viven diciendo lo mismo los altos mandos militares. Pedir una audiencia con los entonces ministros, tenías que esperar 2 semanas para que te atendieran, para hablar con un secretario de Estado había que pedir audiencia. Acá cualquier oficial militar sabe que me llama y me encuentra hasta después de las 9 de la noche trabajando en la oficina. Acá no cortamos a las 7 para ir a ver Netflix. Digamos, que quede bien en claro, compañeras y compañeros. Nosotros llegamos temprano acá, nos vamos bien tarde acá, y cada minuto que estamos laburando acá, estamos gestionando e invirtiendo todo el tiempo para contribuir para lo que pide el presidente Alberto Fernández, que es desde nuestro lugar hacer lo que hay que hacer para poner a la Argentina de pie. Por último, compañeras y compañeros, bueno, les agradezco, muy interesante la disertación del compañero Guillermo, el mayor de los éxitos, Guille, en la campaña. Agradecerle nuevamente a Candela y felicitarla por su mirada. Te deseo que pronto te puedas recibir, y qué interesante que una universidad nacional te ofrezca la carrera de Relaciones Internacionales, pero además también la especialización en defensa. Digamos, qué importante es poder inmiscuirse la mayor cantidad y comprometerse la mayor cantidad de compañeras y compañeros profesionales en los temas de la defensa nacional, porque claramente son temas presentes, estratégicos para el presente y para el futuro del país. Lo primero, compañeras y compañeros, para ir cerrando esto, claramente los medios, los sectores opositores, la coordinación que hay una coordinación táctica y estratégica entre los medios concentrados de poder, el poder fáctico y sectores muy claros
de la oposición que buscan permanentemente quitarnos el autoestima. Pero no al peronismo, sino al pueblo argentino. Gran error. Y a los cuales, compañeras y compañeros, nosotros claramente tenemos que advertir esto, y con mucha inteligencia, con mucha formación, pero con mucho apego a la solidaridad, a la empatía, dar esas discusiones políticas para desbaratar estas operaciones. Lo segundo, claramente venimos de un proceso, de unas PASO, que el resultado no fue el que esperábamos. Objetivamente no fue el que esperábamos. Ahora, sépanlo, compañeras y compañeros, que ningún peronista de ley sabe lo que es renunciar a las esperanzas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es redoblar todos nuestros esfuerzos. Sí, hemos dejado todo en la cancha de cara a las PASO, pero los peronistas y las peronistas no somos conformistas. Entonces sabemos que vamos a redoblar nuestros esfuerzos militantes, vamos a redoblar todos nuestros esfuerzos solidarios, y vamos a predicar vecino por vecino, casa por casa, compañero por compañero, amigo y amiga, vamos a predicar nuestra mirada de futuro. Nosotros no queremos volver al fracaso del macrismo. Ya sabemos cómo gobernaron, ya sabemos dónde estaban nuestras prioridades. A Mauricio Macri, el jefe de la oposición, que junto con Rodríguez Larreta le preguntaron, acuérdense de esto fue hace muy poco, le preguntaron ¿por qué piensa que no fue reelecto como presidente? Y en definitiva él dijo, bueno, no pudimos explicar todo lo que teníamos que hacer, y no pudimos ser muy claros con lo que había que hacer en el país. Bueno, y entonces si fuese presidente le repreguntan, porque claro, las repreguntas son fáciles para ellos, ¿no? Jamás las repreguntas van en relación a sus contradicciones, que están plagados de contradicciones y de mentiras. Pero claro, las repreguntas son siempre fáciles. Entonces, ¿qué haría usted si volvería a gobernar? Tomaría las mismas medidas, pero más rápido. Es decir, imagínense lo que sería un futuro nuevamente con Macri, Larreta o cualquiera de ese espacio político, porque en definitiva son la misma cara, son la cara de una misma moneda, compañeras y compañeros. Así que, ante todo, poner nuestra mejor predisposición, nuestra voluntad militante, nuestra capacidad de organización, y ante todo, y con eso, compañeras y compañeros, poner lo que el peronismo sabe poner, que es esa mística transformadora, esa historia y ese presente que tenemos, porque somos el movimiento político y social que mayores transformaciones ha logrado para nuestro pueblo. Es cierto, compañeras y compañeros, que convivimos y tenemos un pueblo, somos parte de un pueblo que está claramente castigado, muy castigado. Es inaceptable para un peronista que cerca más del 40% de nuestra gente viva bajo la línea de pobreza. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para transformar definitivamente esa realidad en otra realidad, y construir aquello que el peronismo siempre supo ser cuando se organiza, y cuando gobierna, y cree, y cuando gobierna. Y estamos en ese camino, porque estamos construyendo un futuro mucho mejor para nuestro pueblo, pero mucho mejor para nuestro pueblo. El presidente Alberto Fernández está haciendo lo imposible para poner al país de pie. La vicepresidenta Cristina Fernández está haciendo lo imposible para poner a la Argentina de pie. Y eso se transmite en cada compañero, en cada rincón del país. En cada compañera y en cada compañero, en cada rincón del país. Ahora, de cara a noviembre, de cara al 14 de noviembre, en estos 2 meses que nos quedan, dejemos todo en la cancha. Recuperemos la mística, pongamos en valor todo lo hecho, salgamos a militar con esa capacidad de convencimiento que tiene nuestra fuerza política, y yo apelo a aquel momento donde en el 2015 nos dimos cuenta que se nos venía la noche después de las elecciones generales, donde si bien con Daniel Scioli le ganamos a Mauricio Macri, pero parecía que el margen de
pero no nos alcanzó para ganar esa primera vuelta y claramente fuimos a ese balotaje. Recuerden esa mística que despertamos en cada compañero, en cada compañera, para precisamente hacer lo que en campaña no logramos hacer. Bueno, el pueblo no se equivoca cuando vota, y por algo hay bronca, y está bien que el pueblo tenga bronca. Nosotros jamás nos podemos enojar con un resultado electoral. Ahora, lo que podemos hacer es revertir nuestras capacidades, revertir nuestro empuje, revertir nuestra fuerza y hacer lo que el pueblo está esperando que hagamos. Y es poner todo a su disposición para que sus necesidades sean satisfechas. Y que sepamos, compañeras y compañeros, que en este contexto salimos adelante en comunidad organizada y que en unidad vamos a claramente poner la Argentina de pie y ser el peronismo esa fábrica de producir futuro que como lo estamos haciendo ahora, gobernando con prioridades bien claras y siempre gobernando a favor de las mayorías, sabemos cómo lograrlo. Así que gracias, compañeras y compañeros, un fuerte abrazo a la distancia y a seguir cuidándose, que todavía seguimos conviviendo en pandemia. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Gracias compañero por tu aporte, gracias por tus palabras. Pregonemos peronismo, que es lo que mejor sabemos hacer porque es lo que somos. Gracias Guillermo por tus aportes, gracias Candela. Gracias a todos y todas los que participaron de esta charla excelente. Buenas noches para todos y todas.